Muy buenas noches para todos los que están presentes en este webinar que vamos a tener el día de hoy. Hoy estamos acercándonos a la celebración de la Navidad. La Oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Joliet quiere ayudar y acompañar a la comunidad a través de estas iniciativas de formación. Lo que queremos el día de hoy es ayudarnos a interiorizar un poquito el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y para hacer eso vamos a tomarnos el tiempo de mirar un poquito más a fondo lo que las narrativas, lo que el Nuevo Testamento nos dice y afirma sobre Jesucristo que entra al mundo. Entonces, el día de hoy no es tanto una clase de Biblia como se podría categorizar muchas de estas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Es para mí más una oportunidad de que usted pueda acercarse al texto bíblico, ya sea el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, y al celebrar la Navidad pueda usar el texto bíblico para la oración. Entonces, lo que voy a hacer yo es simplemente ayudarle a reconocer cosas únicas en cada una de estas tradiciones, pero igualmente unas diferencias que hay entre texto y texto. Estas diferencias no son de tipo histórico, porque al final de cuentas los evangelios que vamos a estar hablando el día de hoy, Mateo y Lucas, tienen como objetivo principal el comunicar la fe de una comunidad que creyó en Cristo, y por eso es que usted hoy y yo estamos reflexionando sobre lo que significa la presencia de Dios en el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la vida litúrgica de la Iglesia nos invita a que progresivamente vayamos interiorizando en conocer a la persona de Cristo. Entonces, en Navidad particularmente, pues, además de ser una época muy linda, de muchas tradiciones, y hoy se van a dar cuenta de dónde vienen muchas de estas tradiciones, sobre todo de su fundamento bíblico. Pero no es solo el momento de los regalos y de los árboles de Navidad y de los señores de gran barriga y vestidos rojos, que bueno, no tienen nada que ver con la representación bíblica. Todas esas cosas son parte de la celebración que nosotros hemos venido agregando y son bonitas porque nos ayudan a crear ese sentido de familia. Pero hoy lo que quiero es que nos adentremos específicamente en lo que es la parte fundamental de nuestra fe en el misterio de la encarnación, que son los textos bíblicos. Y para eso vamos a utilizar el capítulo 1 y 2 de Mateo y el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Ojalá se haya dado la oportunidad a usted mismo en su tiempo, al adentrarse un poquito más en la época de Navidad, de abrir la Biblia. Yo sé que estos dos evangelios que vamos a estar discutiendo, pues a veces lo dejan a uno un poquito como con dudas, ¿no? Sobre todo cuando llegan las genealogías, ¿no? Y empiezan muchos nombres que hoy no entendemos, quedamos uno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Voy a tratar de explicar lo más sencillo que se pueda. Yo les digo, no, el día de hoy no intenta hacer una clase de Biblia, quiere ser una oportunidad para que usted pueda acercarse al texto bíblico con mayor confianza. Y ojalá que usando el texto bíblico, la palabra de Dios revelada a nosotros, se acerque usted más a contemplar el misterio de la encarnación. Ese es el objetivo del día de hoy, que usted se sienta más seguro, que se sienta más segura de acercarse al texto bíblico y usarlo para su vida de oración. Entonces, esa es mi motivación. Mi nombre es William Becerra, soy el director asociado de la Oficina del Ministerio Hispano en la Diócesis de Joliet. Esto es parte de mi trabajo, ayudarle a la gente a que pueda acercarse más a los elementos esenciales de nuestra fe. Entonces, espero que el tiempo que gastemos aquí, usted desde su casa, yo desde mi oficina, sea una oportunidad para que usted tenga ese deseo de conocer más a Dios, que tenga ese deseo de contemplar el misterio que nos acercamos a celebrar en la Navidad. Entonces, ojalá que este repaso de las narrativas
de la infancia sea esa oportunidad. No tiene usted que ser un experto, pero si tiene su Biblia a la mano, yo le aconsejaría que la tuviera ahí porque de pronto digo cosas que no son correctas, entonces usted va a tener todo, va a tener la responsabilidad de hacerme caer en cuenta. Esta vez hicimos este sistema de webinar, lo estamos grabando para después poder tenerlo accesible a más personas. Los materiales que voy a estar hablando y discutiendo el día de hoy, los voy a hacer disponibles después de la sesión. Pero ahorita ya le digo, el día de hoy es un día para adentrarnos más en esta gran solemnidad que nos acercamos a celebrar y poder celebrarla más adecuadamente. Entonces vamos a empezar con una pequeña oración, una oración que surge de una tradición jesuítica, algo que se llama el pregón pascal. Así como tenemos el pregón de Pascua, también tenemos cosas similares como el pregón de Navidad. Entonces, desde su casa lo invito a que en una actitud de oración me acompañe con estas palabras. Hermanos y hermanas, hace muchos siglos Dios miró al mundo y sus entrañas se conmovieron al ver cómo nos enfrentábamos los unos con los otros, al ver el dolor del inocente injustamente golpeado, al ver los muros que se levantan entre las personas, al escuchar los lamentos, las plegarias, las llamadas de quienes se preguntaban ¿por qué? Y le preguntaban ¿dónde estás? Y Dios quiso dar respuesta a las preguntas. Y Dios quiso dar alivio a las heridas. Y quiso dar horizonte a las historias, derribar los muros y devolver las gentes una humanidad perdida. Y quiso acariciarnos con sus manos y hablarnos con su misma palabra, amarnos con un corazón de carne, hacerse uno de nosotros para abrazarnos con él. Y lo hizo en Belén de Judá, a las afueras de un pueblo porque no tenía sitio en la posada. De María Virgen, esposa de José, nació Jesús. Y sus padres lo envolvieron entre pañales y lo acostaron en un pesebre. Él es la palabra que susurra nuestro nombre, canto de Dios que puebla nuestro silencio, brillo que enciende las noches, justicia que repara lo injusto. Con verdad eterna, hoy celebramos su presencia, Dios con nosotros, Dios bueno, Dios nuestro. Amén. Muy bien. Si se dan cuenta, hay el simbolismo del evento del acontecimiento del nacimiento de Jesús. No es simplemente un momento histórico. Hoy no voy a estar discutiendo tanto los elementos históricos, pero los elementos teológicos que nos presentan las dos narrativas. Y mi presentación está fundamentada en capítulo 1 y 2 de Mateo y capítulo 1 y 2 de Lucas. Entonces ya le digo, no es que sea tan exigente la lectura para que usted se prepare aún mucho más. Entonces, siempre es bueno darnos cuenta de que todos los evangelios, hoy voy a estar solo hablando de Mateo y de Lucas, pero también podríamos asignarle la misma estudio al evangelio de Marcos y al evangelio de Juan, e inclusive a los evangelios que no están en nuestras Biblias, no están reconocidos como canónicos, pero existe otra tradición muy similar a los evangelios. Pero en cada uno de los evangelios, mucha gente piensa que los evangelios fueron escritos con el objetivo fundamental de contar la historia, como un historiador, como un periodista que está contando los acontecimientos tal cual ocurrieron. Y esos no son los evangelios. Los evangelios, ante todo, son un testimonio de fe. Eso no quiere decir de que las cosas que se narran, aunque no se puedan verificar históricamente, nunca ocurrieron. Pero recuerden, lo que los evangelios buscan es ayudar a más personas a conocer la persona de Cristo. Y recuerden que los evangelios nacen después
de que Jesucristo pasa por su crucifixión y resurrección, los apóstoles quedan sin Jesucristo, pero tienen una fuerte experiencia de Dios y se acrecienta su fe en el resucitado. Y de alguna forma eso empieza a pasarse de generación en generación. Al principio se hacía oralmente a través del testimonio vivo de la palabra de aquellos que convivieron con Jesús, pero cuando estas personas empiezan a morir, ya no están en la escena, se tiene que de alguna forma empezar a buscar la forma de poder compartírselas con más generaciones. Entonces, el más claro ejemplo que yo siempre doy es que nosotros, usted y yo, conocimos a la persona de Cristo porque alguien nos comunicó, porque alguien nos invitó a la iglesia y porque alguien nos habló de la buena nueva, del evangelio de Jesús, que es lo que nosotros encontramos en los evangelios. Entonces, eso es en común para todos los evangelios, pero cada evangelista escribió y estuvo en una época específica tratando de atender necesidades específicas de este gran proceso de conocer a Jesucristo. Entonces, por eso es que uno puede identificar, ahí como estoy mostrando en la pantalla, a muchos elementos únicos, el momento en que se escribió, a quién se le escribió, por qué se le escribió, y no todos los evangelios fueron escritos al mismo tiempo. Parte fundamental de poder acercarnos a las narrativas de la infancia o a las narrativas de la pasión o tratar de buscar a conocer mejor a la persona de Cristo en los momentos fundamentales es aprender a reconocer también el valor que hay detrás de los evangelios mismos, de lo que nos están ofreciendo. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de Mateo y Lucas. Si miramos para quién fue escrito el evangelio de lo que llamamos hoy Mateo, él tenía una comunidad, quien quieren que haya sido Mateo, él tenía una comunidad que era altamente judía. Estaba escribiéndole a judíos sobre Cristo. Muy diferente de lo que le pasaba a la comunidad, quien quiera que haya sido Lucas, que le estaba escribiendo más a personas que no eran judías, pero sí eran cristianos. Entonces se cuenta que el tono, cuando usted habla de estas cosas, pues va a ser muy distinto, ¿no? Si yo quisiera hablarle a los hispanos, obviamente voy a usar el español y voy a usar imágenes que el pueblo hispano me entienda. Entonces voy a hablar de tamales, voy a hablar de fútbol, voy a hablar de todas las tradiciones navideñas que hagan sentido a la cultura que me está escuchando. Entonces lo mismo los evangelios. Los evangelios tenían esa temática, tenían una audiencia muy específica. Entonces muchas veces, a veces queremos armonizar, es decir, tratar de que los evangelios se unifiquen en una sola y eso no es posible. Y eso no es ningún problema. A veces la gente se sienta, ¿cómo así? ¿No es verdad entonces lo que ocurrió? ¿O se están contradiciendo? No. Cada evangelista enfatiza algo y cada evangelista de alguna forma apropia el mensaje de la persona de Jesucristo, de darle el sí a la persona de Jesucristo y querer seguirle, pero ocurre en un contexto específico. Y eso lo vamos a ver notado mucho en Mateo y Lucas. Entonces, para no extendernos mucho en el tratado del Nuevo Testamento, vamos a mirar qué es lo que exactamente estas dos narrativas están hablando. Y hay unos elementos en común. Sí, voy a empezar a hacer un pequeño sándwich. Voy a empezar con lo que es en común. En la mitad voy a hablar de qué son las diferencias y al final voy a retomar qué es lo que está en común. Pero en común de lo que tenemos del Evangelio de Mateo y Lucas sobre la infancia de Jesús es que los personajes están en común. Son María, José y Jesús. De ahí podemos estar tranquilos de que no hay ninguna diferencia grande. Personajes que sirven de apoyo a estas narrativas, a estas historias que se están contando en Mateo, son los ángeles. Hoy vamos específicamente a nombrar al ángel Gabriel y a un ángel que no es determinado porque no se le da nombre en una de las narrativas, ¿sí? Pero a la misma vez la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Eso es algo común en ambas narrativas. Los títulos que se le atribuyen a Jesús también son comunes en los dos, Mateo y Lucas. Se le nombra a Jesús y Jesús Jesús significa Dios que salva. El mismo nombre de Jesús va a ser un indicativo de quién va a ser este
este personaje que estamos encontrando en las narrativas. Pero también se le va a llamar el Cristo en los dos evangelios, y se le va a llamar particularmente Hijo de David. Y esto va a ser importante, sobre todo para aquellos que vienen del judaísmo. Recuerden que Jesucristo, ante todo, es o pertenece y está inmerso en la cultura y en la religión judía. Él mismo es un judío. Entonces, que se le reconozca como hijo de David, David como ese símbolo importante de la fe, de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, es importante. Entonces, en las dos narrativas se va a encontrar esta característica. También se va a notar que en las dos narrativas va a haber la herencia que tiene cada Jesús en sus genealogías, está conectada directamente con Abraham, con todos los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob, con todos relacionados, y particularmente con la casa de David. Y de esto va a ser una idea principal que los evangelistas van a querer ayudarle a entender a quienes están recibiendo estas narrativas, de que Jesús no viene simplemente como un extraño, es descendiente directo de estas promesas. Y por eso es que saber un poquito también del Antiguo Testamento es fundamental para entender a la persona de Cristo. Nombres que se le dan y lugares que se nombran son comunes en ambas. Se menciona Nazaret, que está en Galilea, y Belén de Judea, que es exactamente de donde nacen. Luego nos vamos a dar cuenta de que un evangelista sitúa inmediatamente a Jesús en Nazaret y el otro evangelista lo sitúa ya yendo de camino hacia Belén. Entonces son cosas que a veces pasan por alto. Y algo importante reconocer como un elemento común entre las dos narrativas es que las dos mencionan el periodo histórico donde el rey Herodes es el regidor de esta región, ¿sí? Obviamente esto no puede totalmente ser acertado históricamente, pero los dos evangelistas están tratando de comunicar y situar históricamente el momento donde Jesús llega al mundo y contar esta historia. Entonces, estos puntos son los que tenemos en común, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar una por una las narrativas, qué es lo que cada evangelista nos quiere transmitir. Entonces, en Mateo es un poquito breve, por así decirlo, es muy sencilla de seguir. En el inicio, en el primer verso, capítulo 1, verso 1, se menciona la genealogía de Jesús. Inmediatamente viene el siguiente pasaje que nos encontramos, es la concepción virginal y el nacimiento de Jesús. Inmediatamente ya llegando al capítulo 2, tenemos la visita de los magos. Seguidamente viene el exilio de Jesús en Egipto por este suceso que ocurre. Los magos, o como que no soy muy amigo de usar la palabra magos porque a veces la gente piensa que son gente que hace magia o saca conejos de sombreros. Es más en el sentido de gente que estudiaba la astrología, de que estaba estudiando el pensamiento, de que eran muy religiosos, posiblemente sacerdotes. A eso se le llama magos, pero no como magos de magia, ¿no? Entonces recuerden ese suceso donde los magos en Mateo están siguiendo la estrella y van y le preguntan a Herodes, y Herodes también entra, se llena de envidia o de rencor o de no sé qué, y intenta como buscar la forma también de supuestamente ir a adorar a este rey, pero entonces ahí es donde viene la parte donde la Sagrada Familia tiene que huir a Egipto. Eso solo está, de hecho, en Mateo, ¿no? Y también en Mateo, en estos dos primeros capítulos, narra los sucesos que generaron este rencor, voy a llamarlo, este odio desenfrenado, esta maldad que tiene Herodes, ¿sí? Este complejo de miedo de que lo iban a derrotar porque estos magos venían a adorar al nuevo rey de Israel. Entonces Herodes no podía concebir que hubiera otro rey. Entonces manda matar a todos los menores de 2 años, es lo que nosotros llamamos los santos inocentes, ¿no? Pero todo esto ocurre donde la familia tiene que huir a Egipto, y en Egipto después la narrativa en capítulo 2, verso 19 nos dice que regresan de Egipto. Van a ir obviamente a Nazaret, ¿no? Entonces se cuenta que esto es básicamente lo que Mateo hace en las narrativas de la infancia. La genealogía, concepción, los magos, el exilio, los inocentes y el regreso de Egipto.
Aquí no se menciona a Juan el Bautista, por ejemplo, se da cuenta. Juan el Bautista va a aparecer hasta el capítulo 3, cuando ya Jesús es adulto y empieza otro nuevo capítulo. Pero de eso no me voy a centrar el día de hoy. Entonces se cuenta que Mateo es breve en lo que está narrando. Es más sencillo, va al punto y tienen estas características, estos momentos, estas escenas esenciales en las narrativas. Veremos ahora Lucas. Lucas es más elaborado en lo que está tratando de comunicar a través de su narrativa. Entonces tiene un prólogo y en el prólogo le da a entender a los lectores por qué está haciendo esto. De hecho, es uno de los pasajes más importantes para poder entender el Evangelio de Lucas. Me permito leerlo rápidamente. Verso 1, capítulo 1. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todos estos desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado. Lo voy a dejar ahí. Entonces se cuenta que Lucas ya nos está diciendo de que él no estuvo presente. Él se ha dado la tarea de compilar todos los relatos y lo que él llama y organizar un relato ordenado. Entonces ya de entrada, el prólogo nos está dejando saber mucho de lo que Lucas quiere comunicar a través de la narrativa. Entonces, inmediatamente después de esa introducción, Lucas coloca el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces se cuenta la diferencia entre Mateo y Lucas. Lucas ya empieza de alguna forma a buscar la relación entre este personaje, Juan el Bautista, inclusive antes de que nazca. Luego de esto viene el anuncio de Jesús. Entonces se cuenta un poquito el paralelismo entre Juan y Jesús. El anuncio de Juan, el anuncio de Jesús. Luego viene la visita de María a Isabel, uno de los pasajes más lindos en la Biblia. Luego vino el cántico de la Virgen María, Magnífica. Este es el canto que María hace en respuesta a esta experiencia que tiene con Isabel. Y es un canto, ojalá se den la oportunidad de leerlo, que habla de quién es María y lo que significa María y lo que hace Dios a través de María por los pobres y destituidos de Israel. Entonces, ese es uno de los textos muy importantes. Entonces, ya le digo, mi interés es que usted conozca mejor estos detalles para que cuando se acerque al texto bíblico pueda orar con estos textos. O el texto del Magnificat. Magnificat es una palabra que se usa en la iglesia para mostrar el título de este canto que se glorifica a Dios. Es María que está dándole gloria a Dios. Entonces, por eso se llama el Magnificat. Luego de este evento, donde María proclama el Magnificat, aparece el nacimiento de Juan el Bautista. Dese cuenta el orden. Lucas es muy ordenado como va presentando su narrativa. Luego del nacimiento de Juan el Bautista viene la circuncisión de Juan el Bautista, como son las tradiciones judías. Luego viene el cántico de Zacarías, que normalmente en la liturgia se conoce como el Benedictus. Es alguien que está en el templo y desde ese templo también le da bendiciones a Dios mismo por las obras que Zacarías, uno de los sacerdotes que está en el templo, da. Zacarías, recuerden que está conectado con la familia de Juan el Bautista. Luego de este cántico que llamamos el Benedictus, viene el nacimiento de Jesús. Entonces se cuenta todo el proceso que nos ha ido narrando Lucas. Luego viene la visita a los pastores. Entonces un ángel se le aparece a los pastores. Dense cuenta que en Mateo no había nada de eso. Los pastores se les anuncia que ha nacido Dios. Viene inmediatamente la circuncisión de Jesús, según Lucas. Viene la presentación del templo. Viene otro cántico, esta vez por parte de Simeón, al ver al recién nacido. El Nunc Dimittis es un cántico litúrgico que literalmente podría traducirse como el Señor le ha permitido. Déjenme leerlo rápidamente aquí. Es un canto que muestra: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, porque has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Entonces, de cuenta, ese es de alguna forma Lucas
no solo está contando la historia y cómo Jesús vino al mundo, pero está usando algunos personajes y en estos cánticos para darle el significado teológico de lo que significa. Entonces aquí Simeón alaba al Señor por darle la oportunidad de ser testigo ocular, por así decirlo, de la presencia de Dios, del Hijo de Dios entre nosotros. Entonces ahí mismo, acto seguido después del cántico de Simeón, sigue la profecía de Simeón, donde le dice a María que vas a sufrir mucho por este niño, que se te da una espada, te cruzará y te hará sufrir mucho. Viene la profecía de Ana y termina con la infancia de Jesús en la última escena de Lucas, donde Jesús está de niño. Normalmente nos la han presentado a todos los creyentes como Jesús tenía 12 años y estaba muy erudito entre los sabios y doctores de la ley en el templo cuando fueron a una peregrinación. Esto ya más o menos, según la tradición, son 12 años. No puedo yo asegurar todas las cosas históricamente, pero literariamente, que es mi interés, en la narrativa, en su Biblia, usted encuentra este desarrollo que hay en Lucas. Entonces, es bien importante que se dé cuenta que Lucas no está escribiendo al azar, ¿sí? No escribe como William Becerra tratando de escribir la tesis que no le sale bien. Lucas es muy organizado y muestra ese paralelismo entre Juan el Bautista y entre Jesús. Entonces se cuenta, el primero que se hace una anunciación es el nacimiento, le anuncia a Zacarías que va a anunciar Juan el Bautista y esto ocurre en el templo, porque Zacarías trabaja en el templo. Paralelamente, se le anuncia a María que va a nacer el Hijo de Dios, pero esto ocurre en la casa. Y esto es significativo, que Zacarías esté en el templo y que María esté en la casa, porque por mucho, y nosotros hoy podríamos tal vez entender, a veces pensamos que solo la gente que está en el templo puede acercarse a la persona de Dios. Y aquí Lucas nos está diciendo que una mujer joven, una mujer que todavía no ha consumido su matrimonio, va a ser la que Dios ha escogido para darle a la morada a Dios. Entonces se cuenta que es significativo que se mueve del templo a la casa. Su acto seguido viene el Magnificat, que por favor les voy a pedir, si algo se lleva de mí el día de hoy, es que vaya y lea el Magnificat y rece con el Magnificat y únase a María a este canto de gloria y también a este canto de proclamar la justicia de para los más necesitados. Pero bien, entonces, paralelamente, se hace el anuncio, viene la circuncisión de Juan el Bautista, la misma circuncisión para Jesús, paralelamente. O sea, no es que estén simultáneas, sino que si tomáramos las dos historias, podríamos notar estos elementos. Y dése cuenta, hay un momento durante la circuncisión que es un momento litúrgico, por así decirlo, es un momento de la piedad judía de entregar, de circuncidarse. Recuerden que esta es la señal que presenta el pacto entre Dios y su pueblo. Se le pide a Abraham que se circuncide como una señal de que este es el pueblo selecto por Dios. La circuncisión es parte de la tradición religiosa en el cual Jesús también es parte de. Entonces, Juan el Bautista es circuncidado y ahí ocurre una profecía, la profecía de Zacarías, e inmediatamente un cántico. Con Jesús lo mismo. Se llega a la circuncisión de Jesús, la presentación del templo, la profecía de Simeón y Ana y el cántico. Entonces se cuenta que Lucas es muy ordenado e intencionalmente nos presenta estos momentos religiosos, la circuncisión, estos momentos proféticos, los profetas hablan y dicen, Dios está actuando en medio de nosotros y se hace un canto de alabanza. Entonces se cuenta que Lucas, muy intencional, organiza su estructura. Entonces, cuando usted esté leyendo, si está leyendo la narrativa de Lucas, preste atención a estos momentos, a los cánticos, a las profecías, en dónde están los caracteres, los personajes, en dónde, qué dicen, qué emoción reflejan. Zacarías se queda mudo. Por ejemplo, cuando se le presenta al ángel, se le anuncia, queda mudo. María no, María de hecho se reta a preguntarle, hey, ¿qué significan estas palabras? Yo no conozco varón. María, de alguna forma, joven,
pareciese la sociedad, normalmente todavía sufrimos de esto, la sociedad replega a las mujeres, las aleja de cualquier tipo de formalidad, pero María, muy valiente, cuestiona, bueno, ¿qué significa todo esto? No, obviamente no con ese tono, pero María de alguna forma resalta esa realidad. ¿Ok? Luego, las historias de alguna forma se cierran. Aquí lo que llaman la vida oculta de Juan el Bautista, la vida oculta de Jesús. La vida oculta no es que sea oculta. Los evangelios, cuando usted lo lee ahí en verso 2:39 y verso 1:80, dice, y estos niños crecían en sabiduría y seguían creciendo en gracia y sabiduría, pero no se dice nada más. Y es todo lo que sabemos porque los evangelios de Mateo y de Lucas son los únicos que nos dicen algo de la infancia de Jesús. Entonces, al final, Lucas termina todo su tratado, por así decirlo, lo que él está cubriendo en esta narración que se ha dado ordenadamente según él, con la discusión que hay de Jesús siendo niño entre el templo. Entonces, se cuenta, apreciar lo que es único es muy importante para poder adentrarnos mucho en la reflexión. A mí me gusta mucho presentar este tipo de análisis o este tipo de tratar de resumirle a las personas cómo está organizada la estructura bíblica. Es que lamentablemente, y de eso tenemos que ojalá una de sus nuevas resoluciones para mejorar en el 2021 sea leer más la Biblia y saber más de Dios a través de la Biblia. Que lamentablemente muchas veces nos limitamos a lo que nos dice el leccionario. El leccionario es el orden de las lecturas que tenemos en nuestras celebraciones litúrgicas. Entonces, por ejemplo, le pongo aquí los 4 domingos de Adviento. Tenemos el último, el pasado domingo, el 20, y dése cuenta cómo leemos los evangelios. Leemos un pedacito de Marcos, pero Marcos 13 y aquí Marcos 1. El 13 de diciembre leímos al Evangelio de Juan y el último domingo leímos el Evangelio de Lucas. Entonces uno se pierde porque empieza uno a aprender de Jesucristo y de lo que viene en el Adviento por pedacitos. Entonces, si se dieron cuenta, si uno sigue todo el orden de la narrativa que se nos presenta en los Evangelios, usted va a poder sacar un poquito más de conjeturas. Entonces, se cuenta, nomás en el ambiente, y no solo ocurre en el Evangelio, también está en la primera lectura. Bueno, en la primera lectura, más o menos en el tiempo de Adviento, leímos 3 veces a Isaías, pero de 3 momentos diferentes, capítulo 63, capítulo 40, capítulo 61. Y el último domingo leímos la segunda carta de Samuel. Entonces, no está mal, no estoy criticando el orden de la liturgia, de hecho está diseñado para que usted, a través de seguir el tiempo litúrgico, pueda de alguna forma acercarse a esas narrativas decisivas e importantes que están en la historia de la salvación de todos nosotros. Entonces se cuenta que nos fragmenta, aprendemos un poquito de aprendemos de Jesús a través de Marcos, aprendemos de Jesús a través de Juan, sí, entonces a veces queda uno fragmentado y es por eso que a veces queremos como armonizar, como forzar lo que quiere Lucas decirnos en Mateo. Y Mateo lo que agregárselo a lo que Juan no ha dicho. Y esa no es la intención que está en los evangelios. Los evangelios originalmente, al menos en la cultura judeocristiana del primer siglo, estaban diseñados para que fueran leídos totalmente. Era una sola lectura, por así decirlo. Entonces no era solo un fragmentito, vamos a leer un poquito de Marcos, no, vamos a leer todo lo que Marcos nos pasa en su tradición. Vamos a leer todo lo que Lucas, Mateo, Juan nos dice en su tradición. Lamentablemente lo hemos perdido. Entonces, usted como buen católico que está adentrándose, que está celebrando la Navidad más activamente, que quiere hacer un compromiso más ferviente con Cristo, puede usted empezar a leer la Biblia. Puede ser que no lea todo el Evangelio un solo día, pero día a día va leyendo en orden para que se dé cuenta qué es lo que cada uno nos ofrece. Y la historia no va a cambiar. Ahorita en Navidad vamos a volver a fragmentariamente conocer algo de la persona de Cristo. En la misa que nosotros llamamos en Latinoamérica la misa de gallo, vamos a leer a Mateo, pero entonces en la misa de Navidad vamos a leer a Lucas. Y al día siguiente leemos a Lucas, siguiendo lo que se leyó el día anterior, pero después, el 25 de diciembre, vamos a leer a Juan. Entonces uno se queda, sí, conocemos y todos estos textos son decisivos e importantes, son la palabra de Dios, yo no lo estoy negando,
Pero nos dejan con ese, híjole, pero entonces, ¿qué pasó con lo que Mateo había empezado a contarnos de los, ¿sí? ¿Qué pasó con la genealogía? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con los pastores? Queda uno como en la historia. Es como si uno viera 5 películas del mismo tema, pero de diferentes directores. Entonces queda uno fragmentado, porque un director le puede dar un énfasis por un lado o por el otro lado. Entonces, vamos ahora, sabiendo qué quiere presentar Mateo y sabiendo qué quiere presentar Lucas, vamos a darnos cuenta de las diferencias entre cada narrativa. Algunas de estas diferencias ya se han hecho explícitas, ya está claro que uno no tiene pastores, el otro no tiene magos, el uno no tiene Egipto, el otro no tiene Herodes, ¿sí? Se va a entender, pero vamos a estudiarlas un poquito para que ustedes se den cuenta y aprendan a apreciar cada énfasis que tiene, ya sea Mateo o ya sea Lucas. Entonces, empecemos con una diferencia clara. ¿Cuánto cubre cada evangelio? El evangelio de Mateo nos dimos cuenta que es muy breve, son 48 versos, incluyendo la genealogía, que es lo más largo, comparado con Lucas, que tiene 132 versos más la genealogía. Entonces, ya se dieron cuenta que Lucas es mucho más explícito, quiere contar de alguna forma más literariamente lo que está tratando de decir. Otras diferencias es el título. El título, los evangelios no fueron escritos con título, pero normalmente la primera palabra de los evangelios le da a entender al lector qué es lo que cada evangelista quiere transmitir. Yo les leí al inicio lo que quería Lucas, que es una introducción, pero el título de Mateo es Genealogía de Jesucristo. Inmediatamente va al tema y empieza. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y empieza una serie de genealogías. Ahora, no asuma que cuando se dice genealogía en el tiempo bíblico es como nosotros hoy en día la entendemos, como descifrar, así se han visto ese test de DNA que usted manda una prueba ahí de su saliva y le mandan un resultado, le cobran $100 y le dicen que usted es 33% indio, 43% mexicano, 83% de Oaxaca. No sé cómo será uno así. No es en ese sentido la genealogía. Las genealogías tienen aquí un sentido más teológico y de transmitir las conexiones verdaderas. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre las genealogías, pero las genealogías, y se van a dar cuenta que, vamos a movernos a la siguiente, en Mateo empieza inmediatamente con una genealogía y empieza desde Abraham, inmediatamente, que está conectado a David, conectado literalmente con José, ¿sí? Quien está acompañando aquí a María. Pero Lucas no va a encontrar una genealogía al inicio. Lucas va a agregar su genealogía después de las narrativas de la infancia que está presentando. Eso va a aparecer hasta el capítulo 3. Ahorita me voy a detener un minuto en las genealogías. Yo sé que cada vez que vamos en Navidad a la misa y el padre empieza a leer las genealogías, todo el mundo queda con ¿quiénes son esos señores? Porque la mayoría son señores. Si escogieron la de Lucas, pero si escogieron la de Mateo, se van a escuchar que hay unas mujeres. Ahorita voy a hablar de ello en estos momentos. Pero esas son unas diferencias. La genealogía inmediatamente empieza con Jesús, que está conectado con Abraham. De hecho, la genealogía de Lucas va a ser muy diferente porque no empieza en orden anterior, descendiente, sino ascendente. Ahorita les voy a enseñar más lo que quiero decir. Ahora, otras diferencias claras es el anuncio que hace el ángel Gabriel del nacimiento de Juan el Bautista. Esto solo se ve en Lucas. En Mateo se ve que hay un anuncio de un ángel, no se menciona cuál es su nombre, y se le anuncia a José. José es el primero que se le anuncia. Pero en Lucas, usted va a encontrar que es el ángel Gabriel, sí tiene nombre, se anuncia el anuncio de Jesús y se le anuncia a María. ¿Sí? Ahora, aquí podríamos especular muchas cosas. Hay un libro que yo les voy a recomendar si usted tiene la oportunidad de tener una bonita reflexión sobre las narrativas de la infancia. Papa Benedicto XVI, creo que es uno de los libros más accesibles. Benedicto XVI es conocido por ser un gran intelectual
gran teólogo, entonces a veces es difícil entenderlo en sus libros y son extensos, no sé si tengo uno yo acá. Pero hay uno que yo siempre recomiendo, que son La infancia de Jesús, de Benedicto XVI. Son 100 páginas, 130 páginas, pero él hace una meditación basada en muchos estudios bíblicos sobre las infancias entre Mateo y Lucas. Y el Papa Benedicto XVI entra en muchos de estos temas que estoy mencionando yo. La diferencia entre aquí se nombra, aquí no se nombra, aquí esta genealogía significa esto, aquí funciona de otra forma. Si quiere regalarse algo de usted de Navidad, no se regale un iBox, no sé cómo se llama, el juguete es de $500, regálese un libro que le ayude a crecer en su espiritualidad, en su fe. Pero dése cuenta que estas diferencias. Ahora, hay algo que me gusta aquí de Benedicto XVI cuando habla de el anuncio que se hace en Mateo por parte del ángel a José en sueños. El Papa Benedicto XVI dice que de alguna forma esto de los sueños es una metáfora para el discernimiento que tenemos que tener cuando Dios se comunica con nosotros. Entonces es muy, muy interesante. Pero dése cuenta, hay que tener clara estas diferencias. No se están contradiciendo. Recuerde que cada evangelista está queriendo transmitir una idea fundamental. Voy a tener un poquito aquí con las narrativas. No se asusten, tranquilos, no las vamos a leer, no vamos a leer todos los nombres. Aquí en la parte de amarillo tenemos la genealogía de Mateo y en la parte que está en verde tenemos la que tenemos en Lucas. Entonces, para anotar, dése cuenta cómo empieza. Primera línea, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a nombrarlo cronológicamente. Su Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y así va a moverse toda la naturaleza. Dese cuenta cómo empieza aquí en verde la genealogía de Lucas. No empieza desde el inicio, empieza inmediatamente con Jesús tenía unos 30 años y se le consideraba hijo de José. José era hijo de Leví. Y empieza al revés que como empieza la de Mateo. Esa es la primera característica. La segunda diferencia que hay es aquí en amarillo van a aparecer 4 mujeres, cosa que no está en Lucas. Aparece Tamar, Ruth, la mujer de Urías, que es la esposa, la que pasa a ser la esposa del rey David, y María. María es la cuarta mujer que menciona el Evangelio de Mateo. Lucas no menciona ninguna mujer. Entonces se cuenta que ya Mateo está queriendo transmitir que parte del origen de Jesús hay mujeres involucradas. Y esto para mí es muy importante de decirlo. Y no solo que son mujeres, estas mujeres, excepto María, no son judías. ¿Sí? Entonces Tamar, Ruth eran extranjeras y fueron de alguna forma consideradas pecadoras por no estar en orden de la ley. Entonces se cuenta que ya en la genealogía de Jesús ya hay controversia. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios tenga descendientes, tenga ancestros que hayan sido pecadores y que no hayan sido consideradas del mundo patriarcal? Entonces, dése cuenta que aquí las mujeres pasan a ser muy importantes. La genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas muestran una diferencia y muchos estudiosos aún no coinciden con una sola respuesta, pero se cuenta que aquí el descendiente de David, Mateo, es Salomón. ¿Sí? Entonces, en el orden genealógico que está presentando a Mateo, dice que Salomón es el papá es el hijo de David. Pero en Lucas, el hijo de David es Natán. Entonces se cuenta que aquí es donde uno se da cuenta que las genealogías no están presentadas para corroborar históricamente cómo están conectados los individuos. Entonces, dése cuenta que las genealogías aquí están trayendo este eje central. Hay otra disparidad entre las dos genealogías. Cuando aquí a Lucas se menciona quién es el papá de José, se menciona que es Elí. Pero en Mateo se menciona que es Jacob, fue el padre de José, el esposo de María. ¿Sí? Entonces se cuenta que son diferencias, son importantes reconocerlas, pero aquí lo que está tratando de transmitir es esa conexión. Mateo está queriendo darnos a entender, y eso se hace muy fuerte en el último verso de la genealogía de Mateo, aquí subrayado. En total las generaciones, por lo tanto, desde Abraham hasta David son 14 generaciones,
desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones, desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, ¿sí? Entonces se cuenta el énfasis grande que hay en el número. Ambas coinciden en conectar con Abraham. Dese cuenta que aquí tengo subrayado en verde Abraham. Mateo lo teníamos desde el inicio. Pero Lucas no solo se queda con Abraham, va hasta Adán. ¿Sí? Entonces se cuenta, voy a regresar. Mateo empieza con hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, el primer patriarca que encontramos en el Génesis, capítulo 12. Pero Lucas, al final, no se queda en Abraham, sino que va hasta Adán. Adán, hijo de Dios. Entonces se cuenta, está tratando de ayudar. Lucas está haciendo estas conexiones que cualquier persona iba a reconocer, mostrar de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, no históricamente, pero teológicamente, haciendo este gran énfasis. Me estoy dando cuenta que están levantando la mano y desafortunadamente no tengo la oportunidad de leer los comentarios porque hay un problema en mi computadora. Entonces, voy a tratar de, disculpen que no pueda darles la palabra porque no me es posible. Tengo que tener otro micrófono para poder hacerlo. Entonces, les pido disculpas. Veo que están levantando la mano, pero no voy a ser capaz de contestarlos. Si tiene alguna pregunta, le voy a pedir por favor que la escriba en un papelito y luego me haga saber, usted sabe cómo contactarse. Yo después les voy a mandar algunos materiales de esta presentación. Ahí con todo gusto voy a poder contestarles. Pero la noche de hoy no voy a ser capaz. De hecho, estoy grabando la presentación para que después la tenga y pueda buscar y redactar bien su pregunta si tiene alguna pregunta. ¿Okay? Entonces voy a tratar de ir un poquito más lento con el asunto. ¿Ok? Este último verso en la genealogía de Mateo es muy, muy interesante por este número. Las 14 generaciones desde David hasta Babilonia, no, 14 generaciones de Babilonia hasta el destierro, del destierro a Cristo. Entonces se cuenta que aquí Mateo usa una técnica literaria que se usa en muchos escritos bíblicos que se llama la gematria, ¿sí? La gematria de David. Aquí está una fotografía, saben que el Nuevo Testamento, primero que todo, está escrito es en griego, ¿sí? Pero los hebreos, el pueblo de Israel siempre usa el lenguaje hebreo. Y en el lenguaje hebreo las consonantes tienen un valor numérico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí están viendo ustedes cómo se escribe la palabra David. Y David, como cada consonante tiene un valor numérico, podríamos decir de que cada consonante, la dalé y el baú en hebreo, tienen un valor de 4, un valor de 6, y se repite esta palabra, un valor de 4 quiere decir de 4 más 6 más 4 igual 14. Y hemos escuchado que en la Biblia los números tienen un simbolismo importante. Entonces, el 7, por ejemplo, es un número que simboliza la perfección. Entonces, cuando usted tiene 14, tiene 2 veces 7, 2 veces perfecto. Entonces se cuenta que esto tal vez no sea palpable para nosotros, lectores del siglo XXI, que leemos la versión en español de algo que fue originalmente escrito en griego, que a su vez usa este tipo de técnicas para transmitir mensaje. Entonces, el lector que es judío, recuerden que Mateo le está escribiendo a una comunidad altamente judía. Los judíos que escuchaban que son 14 generaciones, inmediatamente reconocen que en estas 14 generaciones el nombre del rey David está siendo manifiesto, es decir, de que están conectando a la genealogía, a Jesús con David. Y esto no es algo que solo ocurra aquí, en el libro del Apocalipsis, que escrito en griego, usa la misma técnica de asignarle a cada letra un valor numérico. Entonces, en el libro del Apocalipsis se habla de, no los quiero asustar con esto, de la bestia, del número de la bestia, pero se está refiriendo al emperador que está persiguiendo a la comunidad que está reflejada en el libro del Apocalipsis, y ese valor numérico es el que ustedes han escuchado en algunos lugares.
Honestamente, si usted quiere saber más de estas técnicas, de estos géneros literarios, de estas construcciones que cada evangelista propone, yo le sugeriría que se uniera al grupo de estudio lectura de estudio del Nuevo Testamento, que más adelante les voy a dar informaciones. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque simplemente era para dar un poquito de énfasis a la genealogía. Entonces descubrimos, Mateo enfatiza la presencia de mujeres extranjeras. De alguna forma está mostrando de que Dios usa a todo el mundo. Estas mujeres, al ser extranjeras, reflejan también la apertura de que Dios vino para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, algo muy, muy importante. Entonces, sigamos descubriendo diferencias entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas en las narrativas de la infancia. Entonces, como mencionamos anteriormente, Lucas es el único que tiene este cántico del Magnificat, eso no lo encuentran en Mateo. Isabel da a luz a su hijo, que es Juan el Bautista, no hay referencia de esto en Mateo. Juan el Bautista es circuncidado, y ahí viene este cántico del Benedictus, que no se encuentra en Mateo. José y María viajan a Belén para el censo, eso es algo que no se encuentra en Mateo. Y de hecho aquí el Papa Benedicto XVI hace un comentario muy interesante sobre el censo, porque esto parece ser más una idea que tiene Lucas para poder presentar la razón por la cual José y María tuvieron que ir a Belén. Póngase a pensar nomás, usted como lector crítico que está leyendo, si a usted le dijeran, vamos a hacer un censo de México, los que sean de México, vamos a hacer un censo de Colombia, todos los mexicanos que estén afuera, regresen para el censo. Usted dice, no, pues ya está como difícil, ¿no? Ya no me voy a regresar. Pero eso es lo que está presentando a Lucas, ¿no? Pero dése cuenta que eso no ocurre en Mateo. ¿Qué otras diferencias podemos ver? Bueno, esta es Mateo, el hijo de María, nace en Belén de Judea y se le da el nombre de Jesús. Inmediatamente ocurre esto en Mateo. Pero en Lucas, María da luz al hijo de Belén, pero no se nombra inmediatamente. Esto va a ocurrir hasta que Jesús es llevado al templo. ¿Ok? Entonces se cuenta que esa ya es una diferencia. Otra diferencia clara es que en Lucas aparecen estos personajes ángeles. Yo sé que tal vez su imaginación le ha llevado a ponerles alas y ser muy guapos con ruiseños y ojos azules y todas estas cosas, pero los ángeles en el lenguaje bíblico son mensajeros, son seres espirituales que llevan un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Le anuncian a los pobres, a los pastores. Esta vez en la narrativa de Lucas representaban los pastores, ¿sí? Y ahí es de donde nosotros tomamos nuestro himno litúrgico del Gloria. Y los ángeles les cuentan a los pastores, les llevan el mensaje de la buena nueva que les ha nacido un Salvador, ¿sí? Eso solo lo encontramos en Lucas. Luego, solo en Lucas encontramos que estos pastores visitan a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Entonces aquí usted ya se empieza a dar cuenta de dónde vienen muchas de nuestras tradiciones en Colombia, por ejemplo, de donde yo soy, donde se arma el pesebre, el nacimiento, de alguna forma para representar para representar que el Hijo de Dios vino a la tierra. Entonces se cuenta que está muy influenciado de Lucas, porque nuestros pesebres tienen ángeles y tienen pastores, pero eso no ocurre en Mateo. Y es bonito de que de alguna forma las narrativas hayan inspirado todas estas tradiciones que han surgido en diferentes culturas. Luego en Lucas nos damos cuenta de que Jesús es circuncidado y es ahí cuando se le da el nombre a Jesús. Muy diferente a lo que ocurre en Mateo, que es inmediatamente cuando nace Jesús, se le da el nombre, Jesús de Nazaret. Pero aquí en Lucas es diferente. ¿Por qué hace esto Lucas? Porque Lucas también quiere, de alguna forma, poner de relieve este momento importante en la vida de Jesús dentro del contexto del templo. No quiere desasociar a Jesús del templo. Entonces es una forma de mostrar a Lucas a través de su narrativa. Luego también solo en Lucas vemos de que Jesús es presentado. Esta es otra de estas tradiciones judías que de alguna forma la comunidad mexicana también las han
las han apropiado y hay este momento de la presentación. La presentación no es un sacramento, la presentación es simplemente un gesto de buena voluntad de los padres de presentar, de ofrecer a los niños o niñas a la presencia de Dios, a que sean bendecidos. Entonces se cuenta, es solo Lucas el que tiene esta parte de la narrativa. Ahora, en Mateo, déjenme, como dicen por ahí, mojar la palabra. En Mateo es cuando vemos a estos personajes que llamamos magos, ¿sí? Que vienen del oriente, vienen siendo guiados por una estrella, y los que tuvieron la oportunidad hace 2 noches de salir y ver cuando Júpiter y Saturno se alinearon y crearon este momento, no sé, estelar muy grande. Yo me quedé dormido, disculpen, quería verlo, pero me ganó el sueño. Pero la historia, la narrativa de Mateo dice que estos individuos venían siguiendo para adorar a este rey. Ahí visitan primero a Herodes, le preguntan dónde queda. Herodes les hace una conversación así como para quitárselos, pero queda como pendiente del asunto, ¿no? Pero eso no ocurre en Lucas, de eso no tenemos construcción en Lucas. Solo en Mateo, al ver esta situación de los magos que se dan cuenta que Herodes tiene malas intenciones, deciden huir a Egipto. Cuando Mateo presenta que Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces se cuenta que aquí es donde vienen estas imágenes simbólicas de Jesús y María huyendo cuando María está con el niño muy pequeño, ¿no? Entonces eso es de alguna forma simbólico, pero eso solo lo encontramos en Mateo, eso es parte de la tradición. Y de alguna forma, ¿por qué esta situación está aquí? De alguna forma Mateo está reflejando la historia de Moisés. Moisés, recuerden el libro del Éxodo, Moisés fue rescatado de las aguas, también corrió peligro. Todos los hijos de los israelitas los mandaron a matar por parte del faraón, y Moisés se rescata milagrosamente, ¿sí? De alguna forma, esta narrativa de la Sagrada Familia huyendo a Egipto para poder librarse de esto tan malo, refleja un poquito la historia de Moisés. Luego en Mateo vemos que la familia viaja a Nazaret, al parecer por primera vez. Lucas lo menciona como la familia regresa a Nazaret. Si usted lee cuidadosamente en Lucas capítulo 2, verso 39 y 40, se va a dar cuenta de que no menciona exactamente de dónde viene. Entonces podría uno inferir de que venían huyendo de Egipto, pero me voy a aferrar a lo que el texto dice. Pero eso es algo en lo que están ahí coincidiendo. Luego en Lucas es donde la última escena de la infancia de Jesús. Jesús está de 12 años entre los doctores de la iglesia, también en el contexto del templo, pero esto ocurre en Jerusalén. Jerusalén es donde está el templo, y esto también es para simbolizar el simbolismo de Jesús cumpliendo con las tradiciones religiosas. Entonces se cuenta, hay cosas similares, pero también hay cosas muy distintas. Y es bonito, es importante, de hecho, reconocer qué es único, porque cada uno de estos fragmentos que son diferentes de cada uno están tratando de transmitir una idea importante de esta comunidad, ya sea la lucana o la mateana, de quién es Jesús y de lo que significa de Jesús en el templo. Entonces, si quisiéramos de alguna forma explicar, lo cual es de alguna forma un poquito presuntivo de querer explicarlo todo, hay cosas que no vamos a saber porque estamos hablando del misterio de Dios, y hay cosas que solo le competen a Dios de hacerlo manifiestos. Pero mirando las perspectivas teológicas, la de Mateo y la de Lucas, uno podría decir que las diferencias tienen que ver con cuál es lo que quieren transmitir. Y para Mateo hay una idea que corre a través de todo el Evangelio, es que las escrituras hebreas se cumplen con Jesús, de que la promesa hecha a los patriarcas, a los reyes en el exilio, a los profetas, se cumple con Jesús. La promesa hecha a David especialmente, de una gran descendencia, a Abraham, se cumple con Jesús. De alguna forma, la idea teológica que motiva las narrativas de la infancia en Mateo
es que las escrituras se cumplen. En Lucas, el énfasis es más en la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está trabajando, está acompañando a las personas, está inspirando a María, está retando a María, y María, llena de gracia, llena del Espíritu, dice sí a la voluntad de Dios. Entonces, la acción del Espíritu en Lucas es más importante. Y es fácil reconocerlo. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles, de alguna forma también es parte de la colección lucana. Fue escrito por el mismo autor, quien quiera que haya sido el autor. Pero recuerden, en los Hechos de los Apóstoles, el pasaje de Pentecostés, donde los discípulos están en el cenáculo, tienen miedo, han visto a su maestro, al que dijeron sí, lo vieron crucificado, tienen miedo. Y viene esta gran experiencia en el Espíritu de salir alegres y de salir decididos a proclamar la fe en el resucitado, la acción del Espíritu. Entonces eso es muy lucano. Entonces se cuenta, una idea teológica, lo que quieren transmitir, nos ayuda a entender por qué hay alguna de estas diferencias. ¿Por qué los nombres? ¿De dónde viene Jesús? Lo que llamamos el patrimonio de Jesús. Entonces se cuenta que Mateo enfatiza a David, hijo de Abraham, y lo llama el hijo legal de José, pero es el hijo del Espíritu. Mateo está transmitiendo estas ideas que fueron parte fundamental del querigma original de los primeros cristianos. El querigma es el primer anuncio que se da en la fe en Jesucristo. Lucas hace un énfasis en que es hijo de Jesús, es hijo de Dios, hijo de María por el Espíritu. Entonces se cuenta, no es que se estén contradiciendo, simplemente están haciendo énfasis en momentos diferentes. Lucas también manifiesta que Jesús es el heredero del trono de David sobre la casa de Judá. Esto es algo que cualquier lector o cualquier fiel judío iba a reconocer, porque aquí es donde está la tribu donde viene el rey David, la tribu de Judá. Recuerden que hubo 12 tribus cuando el pueblo se organizó propiamente. Una de estas 12 tribus fue la tribu de Judá, que es donde está David. Entonces se cuenta que de alguna forma las dos narrativas están de alguna forma proyectando y haciendo las conexiones de la fe para los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron judíos. Sobre los títulos que se le da a Jesús, disculpen. Entonces, Mateo menciona, por ejemplo, el título de Mesías, es decir, el ungido. Recuerden la proximidad que hay con David. Se le menciona como Jesús, porque su nombre Jesús significa que Dios salva, y el Evangelio lo dice porque salvará a su pueblo de los pecados. El título más lindo que tiene Jesús, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y ahí es donde está el eje central del misterio de la encarnación. Entonces, el Evangelio de Mateo es que acuña esta frase, no acuña, pero de alguna forma presenta el significado de este gesto, de esta acción de Dios de hacerse uno de nosotros como Dios con nosotros. La palabra que se usa es Emmanuel. También los títulos que usa Mateo: Rey de los Judíos, un gobernante que va a pastorear a mi pueblo Israel. Es el único evangelio que le menciona a Jesús como el Nazareno. Y esto para mí siempre ha sido importante, siempre me gusta mencionar esto, es porque los primeros cristianos, las primeras personas que creyeron en Jesús, no se les llamó cristianos, se les llamaron los nazeranos, los creyentes del nazerano, de Jesús, de la tierra de Jesús. Entonces esa fue la primera distinción que se hizo con los cristianos. En Lucas se habla del Hijo del Altísimo, ¿sí? Del Hijo del Dios. Ser grande, santo, lleno de sabiduría. Ahí están en los cánticos que Lucas ofrece, en el Magnífica, en el Benedictus, en el Cántico de Simeón se usan estas frases. De su reino no habrá fin. Nace un Salvador, el Mesías. Entonces se cuenta los énfasis en los títulos. Entonces esto nos ayuda a entender por qué las narrativas, particularmente la lucana, está tratando de interiorizar cuál es el rol de Jesucristo. ¿Cuáles son los personajes que sobresalen en Mateo y en Lucas? En Mateo sobresalen los hombres. ¿Quiénes? El rey David,
José de Nazaret, los reyes magos, rey Herodes, ¿sí? Los sacerdotes, los escribas. Pero en Lucas, si se dan cuenta, sobresalen las mujeres. Virgen María de Nazaret, Ana, Isabel, los pobres y ancianos, los pastores, Zacarías y Simeón. Estos dos personajes son importantes porque inclusive si son hombres, son encontrados en la narrativa como gente muy fiel, muy religiosa, que está dedicada en el templo a esperar la promesa del Señor. ¿Sí? Zacarías y Simeón son personas que dedican su vida a ser fieles. Y de alguna forma Lucas los presenta como ejemplos de gente fiel, de gente que está esperando, de gente que está involucrada. Entonces, si usted es como yo, le gusta ver quién es el personaje. Si usted usa una oración que usan mucho los jesuitas cuando están usando los textos bíblicos para leer, usted usa su imaginación y se adentra en estos pasajes y usted se imagina que está mirando todo lo que está ocurriendo, está mirando las caras de todo el mundo. Entonces es fácil identificar en Lucas el rol que tienen las mujeres, el rol que tienen los pobres, los pastores. Imagínense la cara de los pastores cuando el ángel les anuncia que un Salvador les ha nacido aquí en Belén de Judá. ¿Cuál sería la cara? ¿Qué harían? ¿Qué dirían? Entonces, eso es algo que nos ayuda a entender por qué Lucas está poniendo su narrativa como la está poniendo. Y obviamente salen a relucir imágenes que hoy en día son muy comunes para nosotros de la Navidad. Entonces, por eso es que venimos con los Reyes Magos. Y yo me acuerdo que cuando niño, lo que más me gustaba hacer cuando mi mamá hacía el pesebre era poner los Reyes Magos. Y yo ponía los Reyes Magos según mi orden y mi mamá siempre venía y me corregía. No, ese no es el orden de los Reyes Magos. No sé qué texto bíblico tenía mi mamá, porque esto no lo dice el texto de Mateo, pero ella siempre me corregía y siempre ponía al negrito, como yo lo llamaba, de última. No sé por qué mi mamá hacía eso. Vamos a tener que perdonarla por todas sus culpas. Bueno, pero entonces se cuenta, ¿no? Lucas presenta esta imagen de los reyes. Lucas podría uno imaginarse la noche silenciosa con los pastores muy íntima, ¿no? Y obviamente con muchas de las frustraciones, con muchas de las dificultades. Hoy en día nuestra imaginación, por así decirlo, pues nos invita a poner todas estas dos a la misma vez, y déjenme decir, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, es una expresión de fe de lo más lindo que hay, es la mejor catequesis que usted puede hacer con niños para que conozcan esta historia donde Dios vino al mundo, que involucre todos los personajes. Mi tía Alma Bendita, mi tía Zenaida, hacía pesebres larguísimos y le ponía los Power Rangers y Superman, porque ese era el día en que nosotros los niños íbamos y de alguna forma éramos parte de la catequesis y ese día hacíamos la catequesis. Mi mamá era más artística y los pasajes que fueran verdaderamente naturales y todas estas cosas. Pues no tiene nada de malo, pero hoy en día vemos esto y seguimos viendo manifestaciones culturales de cómo el evento del nacimiento, el misterio de Dios viniendo a la tierra, toma ese matiz cultural y es bonito encontrarlo en cada una de estas representaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son, para entender por qué estas diferencias, cuáles son los temas que maneja Mateo y Lucas? Usted se da cuenta que cuando usted lee el capítulo 1 y 2 de Mateo, usted se da cuenta de los obstáculos, conflicto, miedo, asesinato, política. Usted ve a Herodes haciendo malabares para persuadir a los magos. Usted ve familias huyendo. Usted ve, sí, eso es como un Netflix ahí todo en emoción. Pero si usted lee Lucas, capítulo 1 y 2, se encuentra con estos temas de la gloria, de gente dándole gloria a Dios, alzando alabanzas, haciendo profecías de que este es el gran Salvador que va a dividirlas muchas veces, pero también la gran alegría, los ángeles cantando el Gloria in Excelsis Dei, ¿sí? También la exaltación de la pobreza, María, una mujer humilde, pobre, pero llena de fe que dice sí. Entonces se cuenta, son énfasis que cada evangelista está tratando de comunicar para que la historia de alguna forma cautive. Entonces por eso es que es bonito conocer las dos son importantes, porque en algún lado nos vamos también a dar cuenta de que Jesús viniendo al mundo
pues de alguna forma toma nuestra forma, toma de nuestro sufrimiento, de nuestros dolores, de nuestras angustias, de lo que nosotros padecemos. No es un Dios lejano, es un Emmanuel, un Dios con nosotros. Pero a la misma vez, nosotros también como Lucas deberíamos saltar y regocijarnos, así como Isabel, su hijo en el vientre, salta de alegría al ver a la Madre de Dios, ¿sí? Y María hace esta alabanza que no es solo una alabanza, sino un gran llamado para la justicia a los más oprimidos, que Dios va a venir. Entonces, se cuenta, estos temas son sobresalientes. Cuando usted se adentre en la lectura, puede usted reconocerlos. Y obviamente tiene sus paralelos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vemos a José que el ángel le viene en un sueño y le anuncia. Recordamos a José, parte de todos estos sueños que tuvo, y por eso fue que se metió en tantos líos en el libro del Génesis. Vemos a Moisés, lo que mencioné antes. Moisés, que es un niño indefenso, que está previsto para ser asesinado, pero milagrosamente rescatado, así como cuando María y José salen huyendo para Egipto, ¿sí? En el Evangelio de Lucas vemos en el nacimiento de Juan el Bautista similitudes con Sansón. Sansón que promete su mamá promete no hacerle tomar vino ni que se le corte nunca el cabello, o sea, vivir así bien austeramente. De alguna forma hay esos paralelismos que tal vez si nosotros conociéramos más de la Biblia, podríamos apreciar más la riqueza que nos están presentando. Y obviamente una de las diferencias, el simbolismo de los números, ya expliqué un poquito esto del significado del nombre del rey David, significa 14, 2 veces perfecto. Pero también en Lucas vemos esta presentación numérica. Si se dieron cuenta, Lucas es un escritor, quien quiera que haya sido Lucas, muy sutil. Muestra estas 70 semanas desde la primera anunciación. Recuerden, el número 7 es significativo en la Biblia, y el único lugar donde se menciona al ángel Gabriel en el Antiguo Testamento es en el libro de Daniel. Entonces el lector, cuando escucha ángel Gabriel, inmediatamente se acuerda del profeta Daniel, y el profeta Daniel es una figura importante en la vida religiosa. Llegando aquí ya, concluyendo un poco, si se dan cuenta, de cada narrativa van saliendo imágenes que nos hemos venido de alguna forma nosotros construyendo. Entonces, cuando yo pienso en el Evangelio de Mateo, pienso en esta imagen de Jesús en brazos de María, en el burrico, José yendo para Egipto. Ahí ven las pirámides de Egipto, ¿no? Tratando de huir. Me imagino la vida, pienso, y este texto de Mateo me hace reflexionar en tantas personas que tienen que salir huyendo de su casa, de su pueblo, dejar su país, convertirse en inmigrantes, refugiados. Entonces esa imagen está muy prevaleciente cuando uno lee y medita con el Evangelio de Mateo. Igualmente esta imagen de estos 3 individuos que están en busca. Y para mí este texto es muy interesante porque estos 3 individuos obviamente no son de la fe judía, no son judíos, son de otra fe. Entonces, que estos individuos estén buscando al Dios verdadero es una invitación que se me hace a mí también para buscar al Dios verdadero, a salir de mi zona de confort, por así decirlo, y dejarme guiar. Simbólicamente en la narrativa se dejan guiar por esta estrella, detectan la trampa que les quiere poner Herodes y son inteligentes. Pero entonces, si se dan cuenta por qué estas narrativas son tan importantes, porque de alguna forma nos hacen adentrarnos ante el misterio de Dios, de querer buscarlo, encontrarlo y defenderlo, ¿sí? Entonces estas imágenes son las que salen a florecer en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas, pues este momento íntimo entre pastores, entre ángeles, en la noche oscura, posiblemente en la noche fría, la fragilidad que representa Dios de estar en un lugar que tal vez suene como no idóneo, ¿sí? Para el Hijo de Dios, para el descendiente del rey David, pero es donde Dios muestra su grandeza en la pequeñez, en la sencillez, en la penuria,
en el carecer muchas cosas. Entonces se cuenta que todas estas imágenes salen a florecer si uno se adentra en la reflexión de las narrativas de Mateo y Lucas. Entonces, no quiere decir de que una no está presente en la otra, sino gente que salen a florecer mucho más fuerte. Y cada uno de nosotros debería, de alguna forma, al adentrarse a leer y meditar en las narrativas de la pasión de Mateo y Lucas, poder de alguna forma producir su propia imagen. No estoy diciendo pinturas o tipo de estas cosas, pero esta historia se sigue contando y recontando. Vea, por ejemplo, este es mi pesebre en mi casa. Es sencillo, pero es el mío. Pero me ayuda a conectarme con, aquí está El Salvador. Me gusta, parecen juguetitos, ¿verdad? Parecen de niños, son atractivos. De alguna forma me agrada ver, son pequeñitos, son muy sencillos, pero también muestra que en esta pequeña historia está incluido el gran misterio de Dios. ¿Sí? Entonces, dése cuenta, cada evangelista tiene una perspectiva. Hay un libro muy importante, si alguna vez verdaderamente quieren adentrarse en este tema, les recomiendo un comentario que hay. Creo que sí está en español, lamentablemente no sé, yo leí esto en inglés, pero hay un comentario muy importante de un biblista católico que se llama Raymond Brown, que tiene un comentario sobre el nacimiento del Mesías. Y él encuentra 11 similaridades entre las narrativas, así como que mucha gente queda así como, ¿cómo así? Se están contradiciendo, son muy diferentes. Entonces, de alguna forma, Raymond Brown dice, bueno, no es tan problemático como parece. Entonces, mira lo que dice este autor, este biblista católico muy importante. Una de las cosas que comparten las dos narrativas es que María y José de alguna forma estaban predestinados, ya estaban comprometidos para casarse, pero aún no han consumido su matrimonio, aún no son pareja. Entonces, de alguna forma, los dos evangelistas coinciden en esa realidad. La otra es que en las dos genealogías que nosotros encontramos y en las dos narrativas, José es de ascendencia davídica, es decir, de que verdaderamente el hijo de José es parte fundamental de las promesas que Dios está cumpliendo a su pueblo. Entonces, eso es muy importante. Otra similitud que hay en las dos narrativas es que el anuncio del nacimiento viene a través de un ser angelical. En Lucas sí se menciona cuál es el nombre, en Mateo no, pero en las dos hay este anuncio. En Mateo ocurre a través de un sueño, en Lucas aparece a través de un mensaje directo a María. Pero entonces en las dos, la presencia de un mensajero. Cada vez que usted escuche ángel en la Biblia, llévese a la cabeza que es un mensaje que está Dios transmitiendo. No se centre mucho ahí en las alas y en todas estas cosas. Esas son cosas que nosotros a veces necesitamos para acordarnos de que Dios nos está mandando mensajes. Otra similitud que hay, algo que comparten las dos narrativas, es que el niño nace no a través del método tradicional. Aquí me tocó poner esto en comillas para no crear ninguna controversia. Pero las dos narrativas coinciden en eso, de que María aún no había sido desposada, estaba comprometida, pero no desposada con José. Entonces las dos coinciden en la concepción virginal de Jesús. Las dos narrativas coinciden que el Espíritu Santo está involucrado en el asunto. Entonces se cuenta que esta es una de nuestros ejes centrales de nuestra fe. Aquí no hay ningún tipo de contradicción. De hecho, es una afirmación que los dos textos están manifestando. Nuevamente, no se apure si no pudo tomar la cita bíblica, si alguna se le cortó. Yo les voy a enviar un correo a todas las personas que se han inscrito con este texto que les estoy enseñando para que lo puedan tener. Una otra cosa que está compartida en las dos narrativas es que en las dos el nombre que se le debe dar a esta promesa es Jesús, no es otro nombre. Y el nombre tiene su significado. La diferencia que hay es que en Mateo ocurre inmediatamente cuando nace, ahí en el pesebre. En Lucas ocurre en el momento de la circuncisión. Pero es el mismo nombre y es algo en lo que las dos narrativas coinciden.
Otra característica, algo que comparten los dos evangelistas, es que un ángel dice que Jesús debe ser Salvador. ¿Sí? De ahí viene el significado de su nombre. Entonces, aquí estos dos textos de fe, Mateo y Lucas, están haciendo una aserción de fe. Quiero que me escuche con claridad lo que estoy diciendo. Es una aserción de fe, es una declaración de fe. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder conocer, nosotros los que creemos en Cristo, para poder creer o para acercarnos a poder creer en Cristo, necesitamos hacer esa misma aserción de que Jesús es quien salva. Y eso lo manifiestan los dos evangelistas, Mateo y Lucas. Una persona que no tenga fe puede decir, Jesús nació. Bueno, puede usar las narrativas como momento histórico, pero recuerden, los evangelios no son libros de historia, pero hablan de mucho de la historia, pero son libros de fe. Están diseñados, están escritos, son transmitidos y son profesados para que nosotros podamos hacer esta aserción de fe, de que Jesús ese es el que salva. Entonces, no es solo creer en que Jesús salva, es que es conocer a Jesús. Por eso es que estas narrativas se nos dan, para que conozcamos más de dónde viene Jesús. Otra cosa en que las narrativas coinciden, según Raymond Brown, es que el nacimiento del niño tiene lugar después de que los padres hayan llegado a vivir juntos. Esto es un poquito con la que ya había mencionado antes de la concepción virginal. Otra cosa en las que dos, Mateo y Lucas, coinciden es que es en el mismo lugar, Belén. Y Belén, les aconsejo que lean por qué Belén es la ciudad que ha escogido. Belén parece ser una ciudad insignificante para el pueblo de Israel y para el contexto del Imperio Romano. Van a decir, bueno, ¿qué puede pasar en Belén? Lo mismo van a decir de Nazaret, de donde Jesús va a llegar a habitar después del nacimiento. Jesús nace en Belén y se cría en Nazaret, pero mucho de su ministerio va a ocurrir por toda Galilea yendo a Jerusalén. Entonces, pero Belén es un lugar insignificante y de hecho esto es uno de los argumentos más importantes que tienen muchos historiadores para afirmar que el evento histórico de Jesús es, de hecho, un momento histórico. ¿A quién se le hubiera ocurrido mencionar a un personaje tan importante que hubiera nacido en una ciudad que no tenía ninguna importancia? Y de alguna forma eso es lo que ayuda también a mostrar de que no había otro interés, sino simplemente manifestar esta verdad. Otra cosa que coinciden los dos es que el nacimiento está cronológicamente relacionado con el rey Herodes. ¿Sí? Lucas usa la excusa de un censo, ¿sí? Para poner un poco de sus narrativas. Ese censo, gente que estudia la Biblia no coinciden en verdaderamente afirmar si ocurrió o no ocurrió, porque Lucas de alguna forma confunde algunas de las fechas. Pero los dos, Mateo y Lucas, las narrativas manifiestan de que todo esto ocurre mientras había un rey despiadado, un rey que estaba ocasionando muchos problemas. De hecho, Herodes es conocido por haber matado a su propio hijo. Entonces, es una persona que no se le puede así como confiar mucho. Pero los dos de alguna forma mencionan ese contexto. Otra cosa que los dos textos coinciden es que el niño va a ser criado en Nazaret. Nazaret, again, una nueva ciudad sin importancia. ¿Por qué va a crecer ahí? De alguna forma, aquí comparto un poquito de lo mío. Yo que estudio Practical Theology, el contexto ayuda a determinar qué tipo de perspectiva la persona va a tener, qué tipo de influencias ha tenido esta persona, porque muchas de las cosas con las que uno creció es las que uno transmite hoy en día. Hoy yo les he dado ejemplos de cosas que se hacían en Colombia, porque son las cosas que yo aprendí, son las cosas que yo vi, son las cosas con las que mi mamá y mi familia me educó en la fe, me mostró muchas de las cosas. Entonces, dése cuenta que el lugar de donde eres, de alguna forma, tiene una gran influencia con lo que es. Entonces, la historia del nacimiento de Jesús va a seguir siendo contada, no solo por Mateo y por Lucas, sino por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a plasmar lo que Dios, a través de los textos bíblicos,
nos va afirmando. Y se puede hacer de mil formas. Se puede hacer a través de la pintura, del arte, de los poemas, de las oraciones que hacemos, de las decoraciones que nos ayuden a recordar que Jesús, el Emmanuel, va a ser parte de nosotros, de que la gloria a Dios se le va a dar como los pastores. Entonces, la historia se va a seguir siendo contada una y otra vez y se va a seguir siendo actualizada de muchas formas. Vamos a ver en el sufrimiento de muchas personas hoy en día, muchos de nuestros compatriotas que sufren el destierro, que sufren el no poder ser bienvenidos en un lugar, que sufren las vicisitudes de tiranías. Lo vamos a seguir experimentando en todo lado. Vamos a poder adentrarnos en lo que significó para cada uno de estos personajes. Esta pintura mi esposa me compartió esta pintura porque ahí se ve a una María que está agotada, que está cansada. Las que son mamás pueden decir esto mejor que yo. Dar a luz a un hijo es una cosa difícil. No es fácil. Yo no puedo afirmar que yo soy un hombre. Pero ponernos en los lugares de cuál era lo que estaba viviendo María, José. Miren la cara de José en este momento de, óndale, no sé qué me aventé ahorita. ¿Dónde estamos? En un lugar inhóspito, oscuro. Esta historia va a seguir alimentando nuestra fe en Dios que se hace uno con nosotros. Las culturas lo van a seguir retomando, la van a seguir actualizando, la van a seguir apropiando. Y de hecho es por eso que nosotros aquí desde la oficina del Ministerio Hispano queríamos ofrecer una oportunidad para que usted conociera más a fondo las narrativas de la infancia, que usted mismo pueda asegurarse de que usted en su propio mundo cultural, en su propio contexto, en su ministerio, pueda asimilar el misterio de Dios que es con nosotros. Cada uno de nosotros va a tener nuestro pesebre. Ahí está mi pesebre en mi casa. Dios nos ha dado la bendición vamos a tener nuestro primer hijo o hija, no sabemos qué es, pero ahí las narrativas de la infancia de Jesús me ayudan a recordar esto, me ayudan a pensar en lo que vivió José, los discernimientos que tuvo José, el miedo que tuvo José, los reyes buscando, María dándole gloria a Dios, los pastores tratando de alabar al pueblo de Dios. Entonces, dése cuenta que estas narrativas van a seguir siendo son parte fundamental de nuestra fe. Entre más nos podamos adentrar en ellas, ahondarnos, leerlas y releerlas. A todos los que han estado conmigo estudiando los textos del Nuevo Testamento, yo siempre apelo a este principio. No solo lea el texto, deje que el texto lo lea a usted. Déjese interpelar por los caracteres, cómo reaccionan, qué están viviendo. Póngase en el lugar de ellos, imagíneselos. Ahorita que usted ya conoce un poquito más de las narrativas de la infancia, mañana que nos acercamos ya a la Navidad, mañana los que puedan ir a misa, reflexionen, lean estos dos textos, Lucas 1 y 2, Mateo 1 y 2, y piensen cómo Dios nos está anunciando esta nueva Navidad. Entonces, disculpen que no haya podido tomar preguntas. Lamentablemente la tecnología no me está ayudando en algunas situaciones, pero me gustaría despedirme con un mensaje de nuestro señor obispo en esta Navidad, y hay un pequeño mensaje al final para cada uno de nosotros. Hola, soy el obispo Ron Hicks y me siento muy bendecido de estar aquí en el diócesis de Joliet por mi primer Navidad. Y entre todo, hay oscuridad en nuestras vidas y en el mundo, pero también hay una estrella brillando, y la estrella nos enseña el rumbo a Cristo, a la luz verdadera, porque Jesús es nuestra esperanza, paz, gozo,
y salvación. Entonces, en este día muy importante y especial, vamos a seguir rezando el uno por el otro, mientras ponemos nuestra fe en práctica. Y con eso, les deseo a usted y a todos sus seres queridos un feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Nuevamente les agradezco muchísimo el tiempo que se dieron. Les pido disculpas, me gustaría hacer esto más interactivo, pero tal vez hay una forma para los que quieran seguir creciendo en el estudio bíblico. Yo no soy experto en Biblia, estudié teología, pero siempre el estudio de las Escrituras ha sido fundamental para mi crecimiento, no solo espiritual, pero para mi vida cristiana. Entonces, si usted está interesado en seguir adentrándose un poquito más en el mundo del Nuevo Testamento en particular, tenemos un grupo de lectura de estudio. Vamos a empezar a reunir en el año 2021 el tercero y cuarto martes del mes, de 6:30 a 8:30 vía Zoom. Lo único que tienen, más adelante ustedes van a recibir un correo electrónico con estos recursos y con información de qué tienen que hacer para inscribirse. Pero piénselo, si verdaderamente en el espíritu de Navidad y de terminar el año, en este año tan difícil que ha sido, se siente que Dios le está llamando a crecer en su fe, dése una oportunidad, esta es una oportunidad. Les agradezco muchísimo su atención, ojalá esto haya ayudado para que ustedes se adentren más en la lectura bíblica. De mi parte y de parte de la Oficina del Ministerio Hispano, les deseamos una feliz y santa Navidad. Buenas noches para todos.